Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Europa. Francia se convirtió recientemente en el primer país a nivel mundial en incluir la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Un paso histórico allí en Francia que nos lleva a hacer un repaso sobre la situación del aborto en Italia. Allí la primera ministra Giorgia Meloni ha prometido no cambiar las leyes que permiten el aborto en el país. Pero según las estadísticas, cada vez son más los médicos que se niegan a realizar estos procedimientos. Los detalles en el siguiente informe de Charlotte Judge y nuestros colegas de France 2. En este hospital de Umbría, en el centro de Italia, casi el 80% de los ginecólogos se niega a realizar abortos con medicamentos. Para esta ginecóloga, esta cifra es impactante. Aquí estamos frente al hospital de Perugia, el más grande de Umbría, donde se deberían enseñar y realizar abortos con medicamentos, pero no lo hacen. En las universidades católicas, que son las mejores, no se habla del aborto ni de la anticoncepción, y cuando empiezas te hacen firmar un documento para negarte a realizar abortos por motivos morales. Una disposición legal en Italia que pone a muchas mujeres en situaciones desesperadas en todo el país. Esta mujer de 44 años tuvo que acudir a una clínica de planificación familiar en Marche, en el centro de Italia, ya que ningún médico en su área local le realizaría un aborto. Hice varias llamadas, me dijo que llamara al médico que no estaba, que programara una cita y que volviera a llamar más tarde. Llamé a otras ciudades como Pesaro y Ancona. Nadie quiso recetarme pastillas abortivas. Vi pasar los días, estaba desesperada. Los abortos en Italia han disminuido en los últimos 20 años, según las últimas cifras, 5,4 por cada 1000 mujeres. Es una de las tasas más bajas de Europa. Pasamos a Argentina. Antes de llegar al poder, el ahora presidente Javier Milei había anunciado que de llegar a la Casa Rosada iba a derogar la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Desde entonces, colectivos feministas han salido a las calles a manifestarse en contra de las políticas del actual gobierno. Este es un informe de Matilde Guillón y Sol Yannick. Sin salir de su habitación, Eric participó activamente en la campaña de Javier Milei. Como todo un batallón de jóvenes, a menudo hombres, alentaron a su comunidad desde las redes sociales. 12.000 personas, principalmente católicas y evangélicas. ¿Su tema favorito? Estamos hablando del aborto, o como hablan, para minimizar lo que es el crimen, que desde mi punto de vista es un genocidio prenatal infantil, masivo, a niveles industriales. Es un asesinato. Desde campaña, Javier Milei prometió que organizará un plebiscito para derogar la ley que garantiza el aborto desde diciembre de 2020 y su partido presentó en el Congreso un proyecto para penalizarlo. Y hay que tomar con seriedad este tema. Ante esta amenaza, las feministas se han ido organizando colectivamente. Frente a su escuela secundaria, estas jóvenes se preparan para asistir a una gran manifestación en defensa de su derecho al aborto, lentejuelas y pintura de guerra para darles valor. Es el momento en el que más tenemos que salir a las calles y que no nos tiene que frenar el miedo, que es algo que es re válido y está pasando un montón, pero me parece que como juventud tenemos la fuerza. Decenas de manifestantes se han concentrado frente al Congreso. Han estado los muy jóvenes y también los veteranos. Nelly estuvo involucrada en todas las batallas por el derecho al aborto en esta misma plaza y vivió cada contratiempo hasta su legalización definitiva 3 años atrás. Yo pensé que a mis años, ya que pintan canas, había una política, son derechos que lo ganamos en la calle y lo vamos a defender en la calle. Las feministas prometen redoblar los esfuerzos para mantener los avances por el derecho al aborto, ahora que Javier Milei está en el poder. El pasado 1 de marzo en Cuba subieron los precios del combustible un 500%. El Partido Comunista al poder afirma que las medidas forman parte de un plan de estabilización macroeconómica necesaria para devolver a la isla el camino del crecimiento. Pero después de años de profunda crisis económica, muchos cubanos temen que el plan solo signifique más escasez. Desde La Habana, Ed Agustín nos informa. En los últimos tiempos, las largas filas para obtener gasolina se han convertido en una característica habitual de la vida en La Habana y los conductores se han acostumbrado a pasar días literalmente haciendo fila para conseguirla. Se han creado todas estas colas y es un poco tedioso. Uno se pasa horas haciendo cola
para poder coger aunque sea 40 litros de combustible. Para hacer frente a una crisis de liquidez, el gobernante Partido Comunista ha quintuplicado el precio de la gasolina. Están importando la mayor parte de su petróleo a precios del mercado mundial y lo venden a mucho menos, y eso le está costando al gobierno. Tienen un enorme déficit fiscal. Los aumentos de precios son impopulares y han sido recibidos con recelo. No deberían subirlo así tanto el precio, pero que le vamos a hacer, no nos queda de otra. Ociel, quien ha recorrido 30 kilómetros para hacer fila porque casi nunca hay combustible en la gasolinera de su ciudad, es el único conductor que encontramos a favor de la subida de precios. Ahí combustible no aparece. Entonces hay que tratar de comprarlo aquí y por el lío del precio, de que va a subir el combustible, no importa, lo que falta es que haya, ¿me entiendes? Que haya en los cupés, que tú puedas llegar y abastecer normal sin ningún tipo de problema, ¿tú me entiendes? Los aumentos de precios actuales reducen sustancialmente los subsidios al combustible. Hasta este mes un litro de gasolina en Cuba costaba solo 12 centavos de dólar estadounidense, más barato que en casi cualquier otro país del mundo. Pero incluso estos precios resultaban altos para los cubanos, que en los últimos años han visto minúsculos salarios aplastados por la inflación. A corto plazo la medida estimulará la inflación, y en una isla donde el salario promedio ha caído al equivalente de apenas 16 dólares mensuales, tiene preocupada a la gente. Esta semana se reveló que el gobierno cubano ha pedido al Programa Mundial de Alimentos de la ONU que le ayude a llevar leche a los niños de la isla. Con el aumento de la desnutrición, esta elevación de los precios toca una fibra sensible. Después de meses de polémica, el presidente francés Emmanuel Macron ha decidido finalmente no desplazar a los libreros de los muelles del Sena en París, con motivo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, para alegría de los implicados y sobre todo de los turistas. Podrán quedarse. Los libreros de los muelles del Sena no tendrán que desplazarse durante los Juegos Olímpicos de París. Tras meses de polémica, Emmanuel Macron ha decidido a su favor. Estas cajas verdes, que forman parte del paisaje de la capital desde hace más de 400 años, tenían que ser trasladadas temporalmente para la ceremonia de apertura por temas de seguridad. Al final, el presidente pidió que el dispositivo se adaptara. Un alivio para Michel, librero desde hace 40 años. Nos alivia, nos tranquiliza. Vemos este paisaje urbano con las cajas. Sin las cajas es como una sonrisa sin dientes. Somos pequeños actores callejeros, son profesiones antiguas. Todavía quedan libreros, somos como una especie en peligro de extinción. Se esperan 15 millones de visitantes en París para los Juegos Olímpicos. Para los libreros, lo que está en juego también es económico. Estos comerciantes emblemáticos de la capital forman la librería al aire libre más grande del mundo y uno de los paseos parisinos más románticos. Es catalogada como patrimonio cultural inmaterial. Los turistas también están encantados con este anuncio. Es parte de París y como turistas nos parece precioso. Es una noticia increíble porque forma parte de París. No es solo una atracción, es parte de la cultura francesa. Habría sido un gran error quitarlos. Es parte de la ciudad y su alma. Se esperan 300.000 espectadores para la ceremonia inaugural del 26 de julio, frente a los 600.000 previstos inicialmente. Se espera que el ministro del Interior concrete a finales de marzo todo el dispositivo de seguridad. Agradecemos a Casa Sue por habernos prestado sus instalaciones para el programa de hoy y a ustedes por acompañarnos una semana más. Recuerde seguir toda la información internacional en France 24 y France24.com.